Una vez más nos encontramos hoy con ustedes, Belén María Moreno, para realizar una sesión más de conocimiento de la Virgen María. Hoy, primer sábado, dedicado a honrarla de manera especial. Vamos a iniciar honrándola como templo vivo de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Honor y gloria a María, hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Honor y gloria a María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Honor y gloria a María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, siendo la Santísima Virgen modelo, primero, y maestra en este reino de la voluntad de Dios, es importante contemplarla en su vida de sacrificio. Nadie mejor que la Santísima Virgen nos puede hablar, no solo con sus enseñanzas, sino más aún con su vida misma, lo que es el verdadero sacrificio vivido en esta vida del reino de la voluntad de Dios. Este es nuestro tema de hoy. Son enseñanzas sencillas, pero sublimes, y las hemos tomado del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, y empezamos a leerlas, a meditarlas como bebés, así, tomando lo sencillo, lo más simple que nos pueda parecer en la vida de la Virgen, pero que nos dan una enseñanza profunda. Es en ella donde vamos a comprender cuál es el verdadero sacrificio que se nos pide en la vida del reino de la divina voluntad. Sobre todo en este tiempo de Cuaresma, donde la palabra sacrificio tiene una importancia fundamental. Leamos esta primera parte en la primera lección del primer día, donde se habla de su Inmaculada Concepción. Dice ella: yo conocí mi voluntad humana solo para tenerla sacrificada como un homenaje a mi Creador. Toda mi vida
fue solo de voluntad divina. Pudiéramos decir que su sacrificio fundamental fue el no darle vida a su voluntad humana. Hacer o tomar como vida propia la vida de la voluntad de Dios en ella. Y ese fue su máximo sacrificio, pero un sacrificio que tenía un objetivo principal: rendir homenaje al Creador, a su Creador. Cuando ella habla de su Creador, se está poniendo en su condición de criatura, es decir, un ser totalmente dependiente de Dios. Y lo hace como un homenaje a Él, no más, no tiene otra intención. No es para ella verse perfecta, no es para hacerse santa, no, es para rendir un homenaje al Creador. Porque el máximo homenaje que podemos darle a Dios es considerarlo nuestro Creador y nosotros sus criaturas. ¿Y cómo le rendimos ese homenaje? Pues viviendo de manera concreta nuestro papel de criatura. Cuando una persona realiza una obra, un carpintero hace un mueble, un escultor hace una estatua, un pintor hace un cuadro, eso que hace le pertenece totalmente. Él es su dueño y puede disponer de él como quiera, venderlo, regalarlo, dejarlo para él. Él lo hizo y eso que él hizo es suyo. Y eso es nuestro papel frente a Dios. Somos sus criaturas y la Virgen lo comprendió perfectamente. Y el mayor homenaje que le podemos hacer al Creador es demostrarle con hechos que le pertenecemos y que le sabemos nuestro dueño absoluto. Eso quiere decir que Él tiene absoluto dominio sobre nosotros, que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos disponer de nosotros mismos porque no nos pertenecemos. Le pertenecemos a aquel que nos creó. Esa es la gran lección que la Virgen nos da cuando nos dice eso. Su voluntad no le quiso dar vida como un homenaje a su Creador, como un decirle a Dios permanentemente: tú eres mi dueño, yo te pertenezco, tú tienes total dominio sobre mí, haz conmigo lo que quieras. Ella se pone como ejemplo, pero al mismo tiempo nos da una enseñanza como maestra nuestra. Y nos dice: haz a un lado tu voluntad humana. Y antes de concederle un solo acto de vida, prefiere la muerte. ¿Qué es hacer a un lado la voluntad humana? La voluntad humana es una potencia de las tres potencias con que Dios adornó nuestra alma: inteligencia, memoria y voluntad. Pero es una potencia que quedó totalmente deformada, enferma por el pecado original. Y que porque quedó enferma, no ha querido sentirse criatura, sino dueña. Y es ella la que quiere tomar las decisiones y es ella la que quiere hacer lo que piensa o lo que desea. Cuando la Virgen nos dice: haz a un lado tu voluntad humana, en la práctica, ¿qué quiere decir? ¿Qué es hacer a un lado? Apártala. No es matarla, no. No es desaparecerla, es hacerla a un lado para darle campo a la divina voluntad. Cuando uno está en la mitad,
una persona nos dice, por favor, córrete, hazte a un ladito, que ya viene la procesión, hazte a un ladito que ya van a pasar con ese mueble. O sea, quítate de la mitad, hazte a un lado. Eso es lo que la Virgen nos dice, toma tu voluntad humana y hazla a un lado, apártala, para que dejes el camino libre para la divina voluntad. Y ese hacerla a un lado nos lo enseña Jesús cuando nos habla del fundirse. Cuando nosotros nos fundimos en la voluntad de Dios, o llamamos a la voluntad de Dios a actuar en nosotros, ese solo acto, que es un acto de fe, ya con eso estamos diciendo que la voluntad humana hay que hacerla a un lado. Ya lo estamos haciendo a un lado para darle cabida a la voluntad de Dios. Es el primer consejo que la Virgen nos da. Si tú mantienes sacrificada tu voluntad en honor a tu Creador, esa es la intención, la divina voluntad dará el primer paso en tu alma. Te sentirás plasmada de una aura celestial, purificada, calentada. Sentirás anulados los gérmenes de tus pasiones, porque la voluntad humana está a un lado. ¿Dónde están las pasiones? En la voluntad humana. Si la hacemos a un lado, esos gérmenes quedan anulados porque no le damos vida. Y como quedan anulados, pues ya la divina voluntad puede empezar a tomar espacio en nosotros. Es el primer consejo de la Madre. No lo olvidemos y sigámoslo practicando, porque no dudo que hemos estado ejercitándonos en esto, pero esto requiere constancia, atención permanente. Cuando Dios le está hablando a la Virgen de lo que pasó a la humanidad, de lo que le pasó a Adán y Eva, Él le dice a ella, no te pido un fruto como se lo pedía a Adán, no, te pido más bien tu voluntad. Tú la tendrás como si no la tuvieras, bajo el dominio de mi voluntad divina, que será tu vida. Y así se sentirá segura para poder hacer contigo todo lo que quiere. Ya la Virgen le había hecho la entrega de esa voluntad. Y Jesús le dice, se la está pidiendo. Ya no te pido un fruto, te pido tu voluntad. Tenla bajo el dominio de mi voluntad divina, porque mi voluntad divina será tu vida. Esa es la petición que Jesús le hizo a la Virgen y es la que nos hace a nosotros cuando nos ha hecho este llamado a vivir en su voluntad. Es el mismo llamado. Por eso la Virgen nos dice, puesto que quiero que imites a tu madre, ella es nuestro modelo. Por eso nos cuenta su vida, porque es nuestro modelo y Dios quiere que la imitemos. Ella también lo quiere. Te ruego, cual madre tuya, que nunca le niegues nada a Dios, aunque te llegue a pedir sacrificios que llegaran a durar toda tu vida. Y ese no negarle nada a Dios, primero requiere de nosotros quererlo, estar dispuestos. Y esa disposición sincera hace que estemos abiertos a la gracia. Porque la Virgen nos pide eso, que no le neguemos nada. Ella sabe que somos débiles, distraídos, nos entretenemos en tantas cosas y esta vida del reino a veces se diluye por lo mismo, porque nuestro interior vive lleno de muchas cosas. Pero ella quiere que estemos atentos. Qué bueno que por la mañana
en nuestra oración, al levantarnos, al hacer el acto preventivo, incluyamos esto: pedirle a la Virgen la gracia de no negarle en este día. Madre, dame la gracia de no negarle nada a Dios en este día. Y así hacerlo día tras día. O si queremos más, para estar más atentos, pues repetir esta ejaculatoria por lo menos en la mañana, hacia el mediodía y luego en la tarde. Que haya una disposición de no querer negarle nada a Dios, ni interior ni exterior. Un sacrificio, un acto heroico, una obra de caridad, un silencio, o decir una palabra cuando no queremos hablar, o sonreír cuando no sentimos el deseo de hacerlo. Dios nos pide muchas cosas a lo largo del día. Estar atentos para no negarle nada. Y ese no negarle nada son los pequeños sacrificios que Dios quiere de nosotros a cada instante. Y ser fiel en los pequeños sacrificios es más heroico que nosotros proponernos voluntariamente hacer grandes sacrificios en esta Cuaresma. El estar atento a los pequeños sacrificios para no querer negarle ningún sacrificio a Dios de lo que nos pida, pequeños o grandes, es mayor heroísmo. Porque para los sacrificios grandes pues ya estamos atentos: no comer dulce, o rezar el rosario en cruz, o ayunar a pan y agua los 40 días. Sí, son sacrificios muy grandes. Pero no negarle nada ningún día a los pequeños sacrificios que me pida, eso requiere mucha entrega. Y la Virgen nos lo pide. Te ruego, dice, te ruego que nunca le niegues nada a Dios, aunque te llegue a pedir sacrificios que llegaran a durar toda tu vida. Que la Madre nos alcance esta gracia. Cuando Dios le pide a la Virgen es su voluntad y le cuenta lo que le pasó a Adán y Eva, ella se asusta porque se sabe débil. Sabe que si Adán y Eva cayeron, pues ella también puede caer en su humildad. Por eso dice aterrorizada, pero enseguida añade, pero sobre todo por amor hacia mi Creador, no tanto por miedo, cuanto por amor a mi Creador. Juré jamás hacer mi voluntad. Y para poder estar segura y confirmar mi sacrificio, ¿ve? Fue su gran sacrificio. Y ella quiere que sea nuestro gran sacrificio también. A quien tantos mares de gracias y privilegios me había dado, tomé mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino como un incesante homenaje de amor y de sacrificio. Expresión bien interesante. Primero, incesante, o sea, ininterrumpido, continuo. Homenaje de amor y de sacrificio. El nosotros hacer siempre a un lado la voluntad también debe ser para nosotros un incesante homenaje de amor y sacrificio, jurando que no me serviría jamás ni por un solo instante de mi vida de mi voluntad, sino solo y siempre de la voluntad de Dios. Por eso ella dice más adelante, yo todo lo tomaba de la voluntad de Dios, mi respiro, el pálpito de mi corazón,
el circular de mi sangre, todo tenía su origen en la voluntad de Dios. Y miren qué interesante nos dice aquí. Quizá a ti no te parecerá muy grande el sacrificio que hice de vivir sin mi voluntad, mas yo te digo que no existe sacrificio alguno que pueda igualarse al mío. No existe sacrificio alguno que pueda igualarse al mío. Es más, comparados con el mío, se les puede llamar sombras a todos los demás sacrificios de toda la historia del mundo. Porque sacrificarse un día sí y un día no es fácil. Pero sacrificarse a cada instante, en cada acto, en el bien mismo que se quiere hacer y por toda la vida, sin darle vida a la propia voluntad, este es el sacrificio de los sacrificios. Es el testimonio más grande que se le puede ofrecer a nuestro Creador, el amor más puro, aquilatado por su misma voluntad divina. Nos lo está diciendo la maestra, nos lo está diciendo quien lo vivió a plenitud, quien es perfecto modelo de este sacrificio. Es el sacrificio más grande. Es tan grande este sacrificio que Dios mismo no puede pedirle más a la criatura, imagínense. No nos puede pedir más porque ahí está todo. Si le damos eso, se lo estamos dando todo. Y la criatura tampoco puede llegar a encontrar cómo poder sacrificarse más por su Creador. Este es el verdadero sacrificio. Esta fue la vida de la Virgen. Esto que nos dice en este texto es bellísimo, es profundísimo, es importantísimo. Y qué bueno que sea tema de meditación para nuestra Cuaresma y que nos permita emprender, si no lo hemos hecho ya, esta vida de sacrificio en esta Cuaresma. Este verdadero sacrificio que la Virgen nos enseña. Ella constantemente visitaba a la Santísima Trinidad y le pedía que mandara pronto al Verbo para salvar al género humano, pues ya Dios la había hecho a ella pacificadora y le había dado la orden de poner a salvo al género humano. Entonces ella estaba obligada a emplear todos los medios para lograrlo. Su mismo amor y su misma obediencia se lo imponían como deber. Por eso ella ora de esta manera: haz que el Verbo encarnado descienda sobre la tierra y todo se reconciliará. Le dice a Dios: yo no bajaré si no me das el salvoconducto de tus gracias, de manera que yo pueda llevarle a mis hijos la buena nueva de su redención, le dice ella a Dios. ¿Y qué le contesta Dios? Regresa al exilio, continúa tus oraciones, extiende el reino de nuestra voluntad en todos tus actos, que a su tiempo te contentaré. En otras palabras, regrésate porque todavía no es la hora. Eso que me pides todavía no te lo puedo dar. Y entonces la Virgen, ¿qué le pasaba? Para ella era un sacrificio venir del cielo sin una respuesta, como ella quería para toda la humanidad. Dice: yo partía del cielo solo para cumplir la voluntad divina. Y este era para mí el sacrificio más heroico. Pero lo hacía con gusto, para hacer que solo la divina voluntad tuviera pleno dominio sobre mí. Se sujetaba a lo que Dios quiso, y aun cuando le costaba,
lo hacía con gusto, importante. Le costaba, pero lo hacía con gusto, con amor. Y entonces nos da otra lección. En este reino no entra la voluntad humana. Tengámoslo claro, tenemos que hacerla a un lado, que desaparezca en la voluntad de la Virgen y en la voluntad de Jesús. Esta queda aniquilada y en acto de padecer continuas muertes. Acto de padecer continuas muertes. Dios nos va a provocar esas muertes ante la luz, la santidad y la potencia de la divina voluntad. Es que para que la voluntad de Dios sea vida mía, yo tengo que perder la vida de mi voluntad. De lo contrario no se puede. Pero ¿crees tú que la voluntad humana se aflige porque la voluntad divina la tiene en acto de morir continuamente? Ah, no, no. Se siente feliz al ver que sobre su voluntad agonizante renace y surge la divina voluntad victoriosa y triunfante, y que le infunde alegría y felicidad sin fin. Este es un signo claro de que realmente se tiene la disposición verdadera para el reino. Cuando hay un deseo ardiente, inmenso, fuerte, de que esa voluntad humana no tenga vida. Y no solo deseo, un ejercicio constante, una disposición y un actuar en función de esto. Y la felicidad cuando, a través de las circunstancias y de lo que vivimos, la voluntad divina va tomando la primacía, le vamos dando el puesto que merece. Así sentimos que nuestra voluntad humana va muriendo, pero eso no nos atormenta, nos hace feliz. En cada etapa de la Virgen, de la vida de la Virgen, ella nos va dando enseñanzas que las tenemos que guardar en el corazón. Por eso repetir una y otra vez estas lecciones son importantísimos. Son de una importancia grande para nuestra vida porque nos llenan de luz. Cuando ella es presentada al templo, la llevan sus papás, ella nos dice, nos está hablando de su vida. Aquí se nos presenta como modelo. Dice, mi corazón se llenó de gozo porque me iba a consagrar al Señor. Iba a vivir en la casa de Dios, pero también al tiempo del gozo ella tenía un dolor, el tener que dejar a sus papás. Privarse de ellos, pues estaba muy pequeña. Necesitaba todavía la ternura, la caricia, los cuidados de la mamá. Pero eso fue para ella un sacrificio y lo hizo con gusto. Por eso dice, con el sacrificio de ir al templo, yo obtenía una nueva conquista. Y sobre cada sacrificio se iba formando en mí el triunfo de la divina voluntad. También para nosotros. Cada sacrificio que la voluntad divina nos pida, si nosotros se lo damos, no se lo negamos, eso se constituye una victoria, una conquista de nosotros en el reino y una conquista de la divina voluntad en nosotros. Y así como le sucedió a la Virgen, que cada sacrificio le proporcionaba mares de gracia, de santidad y de luz, y le daba la felicidad en sus penas. Esto es importante. En medio del sacrificio sentir gozo interior, porque se está amando. Entonces el sacrificio se hace por amor, para honrar verdaderamente a Dios.
se siente gusto, alegría, complacencia, pese a que la naturaleza pueda experimentar el dolor o la cruz, como le pasó a la Virgen. Y aquí nos pregunta, esto es para nosotros, ¿te das cuenta qué es lo que significa vivir de voluntad divina? Su luz, su santidad, su potencia convierten en naturaleza propia todas las virtudes. Ella no se rebaja a reinar en un alma de naturaleza rebelde. Es la voluntad de Dios la que va colocando en nosotros sus virtudes. Nos va llenando de sus virtudes, de su santidad, de su luz. Y va ordenando nuestra naturaleza humana. Y la va haciendo santa con su misma santidad para poder reinar. Porque somos su habitación, pero Él es el Rey y Él no va a morar en una habitación desordenada. Un alma llena de pasiones, de vicios, no. Él tiene que reinar en un alma llena de virtudes, pero ¿cuáles virtudes? No las que el alma adquiera, las que Dios va poniendo en su alma, en la medida en que el alma va llamando a esa voluntad de Dios y la va dejando tomar vida en ella. Y como siempre la Virgen nos invita a un examen. Dice, pon la mano sobre tu corazón y dile a tu madre si sientes que tu naturaleza ya se ha convertido en virtud o si todavía sientes las espinas de la impaciencia, las agitaciones, los afectos no santos, los fastidios. Si todavía sentimos eso, pues todavía nuestra naturaleza no está ordenada. Deja que tu madre haga todo. Entrégame tu voluntad en mis manos, decidida a no quererla más. Yo haré que la divina voluntad tome posesión de ti. Continúa hablándonos de su vida en el templo. Dice, yo partí de la casa paterna con valor, desapego, porque mi mirada estaba puesta solo en la divina voluntad en la cual mi corazón estaba fijo. Nos dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El tesoro de la Virgen era la divina voluntad, la voluntad de Dios, y ese tiene que ser nuestro tesoro, la voluntad de Dios. Si esa es nuestro tesoro, nuestro corazón estará fijo en la voluntad de Dios y será lo único que nos importa. Entonces desaparecerán los miedos a las enfermedades. Ahora con el coronavirus, abandonémonos la voluntad de Dios. Y en vez de ocuparnos de tantas cosas que no valen la pena, nos ocuparemos de estar en cada momento dejando reinar a esa voluntad divina y dándole el principal puesto en nuestra alma. A veces el mundo nos llena de tantas preocupaciones innecesarias. Tenemos que colocar como único tesoro la divina voluntad para que nuestro corazón esté fijo en ella. Y si está fijo nuestro corazón en ella, todo lo demás se va ordenando. Y vuelve la Virgen a invitarnos a otro examen. Miren, ella nos cuenta cómo era su vida y luego nos invita a nosotros a revisarnos. Dice, sientes en tu corazón la alegría, la paz, el desapego de todo y de todos. Por ejemplo, aquí el desapego es desapego a la salud o a la enfermedad. Desapégate de tu salud. Si te llega la enfermedad, pues te llega. El alma que vive en la voluntad de Dios, de todo está contenta, si está sana o está enferma. Desapego de todo.
y de todos. Que no haya temor de que una criatura se vaya de nuestro lado, no. ¿Viviremos el dolor de la ausencia? Pues sí, lo tenemos que vivir como lo vivió la Virgen, pero sin apegos. El valor para poder hacer cualquier cosa con tal de darle cumplimiento a la divina voluntad. De tal manera que todo esto te haga sentir una fiesta constante en ti. ¿Sientes en tu corazón esa alegría? Entonces ella concluye, dice, la paz, el desapego, el valor, o sea, el coraje, la valentía, forman en el alma el vacío en donde la divina voluntad pueda tomar su lugar. Lo que necesitamos para crear el vacío, paz, nada de miedos, de turbaciones, no, de estrés, desapego de todo y de todos, y el valor, o sea, el coraje, la fuerza. Allí, con esas tres cosas se forma el vacío para que la divina voluntad reine. Siendo intangible de toda pena, la divina voluntad trae consigo la fiesta perenne a la criatura. Y repite la Virgen, ánimo, valor y entusiasmo. Hija mía, dime que quieres vivir de voluntad divina, yo me ocuparé de todo. ¿Qué promesa nos hace la Madre? Nos cuenta cómo era su vida en el templo, qué hacía ella. Es una mamá, ¿no? Sintámonos ahí en torno a la Virgen, al pie de ella, con nuestras manos en sus rodillas o como unas pequeñitas sobre sus rodillas, escuchándola. Dice, estaba atentísima a todos los deberes que se acostumbraban a hacer en ese santo lugar. Estaba atenta. No tenían, yo pienso que no tenían ni que mandarla. Era pacífica con todos, pacífica. No se alteraba, no había en ella impaciencias, desesperos, enojos. Jamás le causé amargura o molestia alguna a nadie. ¿Cómo sería su delicadeza? Me sometía a los servicios más humildes. No encontraba dificultad en nada, ni siquiera en el barrer o lavar los platos. Cualquier sacrificio era para mí un honor, un triunfo, imagínense. Que le tocara a ella lo más difícil, lo más desagradable, lo que le implicaba sacrificio, era para ella un honor o un triunfo. Y me imagino que con ese comportamiento, ¿cuántas veces le dejarían a ella lo más duro, verdad? Y ella se sentía feliz. Pero ¿quieres saber por qué? Porque yo no miraba nada. Para mí todo era voluntad de Dios. Ahí está el secreto. No miraba a las compañeras, no miraba a los superiores, no miraba que a unas les daban lo mejor y a ellas le daban lo peor. No. No miraba que a aquellas sí y a mí no. No. Solo miraba la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere esto para mí, listo. Ese es el secreto. Y entonces, viendo cómo fue su vida y lo que ella quiere que seamos nosotros, nos dice que si todas las almas consagradas a Dios en los lugares santos, y no solo religiosos y sacerdotes, todos los consagrados a Dios, hicieran desaparecer todo en la divina voluntad, ¿cómo serían felices? ¿Cómo convertirían las comunidades en familias celestiales? Poblando la tierra de tantísimas almas santas.
tenemos que poblar la tierra con nuestras almas santas. Pero luego nos expresa su dolor. ¿Cuál es su dolor? Que eso no es así. Nos dice, la santidad no está en el oficio que les toca, sino en el cumplir la voluntad de Dios en cualquier oficio que les sea asignado. Es en la divina voluntad donde las almas hallarán la paz, la fuerza y el sostén en los sacrificios más duros. Es en la divina voluntad. Ese ha de ser nuestro tesoro. Ese ha de ser el estímulo para vivir el verdadero sacrificio en este tiempo de Cuaresma y toda la vida, pero de manera muy especial en este tiempo en que estamos preparándonos para vivir una verdadera Pascua, o sea, la posesión de esa vida divina que Dios ganó para nosotros. Nos habla ahora de sus desposorios con San José, donde también nos da nuevas lecciones. Así lo vivió ella. Dice, Dios se sirvió admirablemente de lo que aparentemente parecía una prueba y como algo extraño a la santidad de mi vida para cumplir sus designios. Ella estaba decidida a permanecer en el templo, pero Dios le dice que tiene que salir y tiene que casarse. Y Dios se vale de eso para concederle la gracia que ella le había pedido, que el Verbo divino descendiera sobre la tierra. Y como ella iba a ser la madre de ese Verbo, pues necesitaba formar un hogar. Entonces San José es ese salvaconducto, esa defensa, esa ayuda que Dios le da para que ella cumpliera esa misión de formar la familia celestial aquí en la tierra. Y entonces concluye diciéndonos, si yo hubiera querido hacer un solo acto de mi voluntad humana, ¿qué quería su voluntad humana? Quedarse en el templo, consagrarse totalmente a Dios, un deseo muy santo, porque ella no sabía amar en modo humano. Dice, aunque fuera con el pretexto de no querer conocer hombre, permanecer virgen, habría arruinado los planes de la venida del Verbo eterno sobre la tierra. Si le hubiera dado cabida a su voluntad humana, que tenía deseos muy santos. Pero aquí no importa lo nuestro, importa lo de Dios. Y para ella importó lo de Dios. Entonces la Virgen dice que no importa donde Dios nos quiera, si en el estado del matrimonio, o en la vida religiosa, o en la vida sacerdotal, o sencillamente como laicos en el mundo, consagrados a Él, no importa. Dice que la diferencia no es la diferencia de estado lo que perjudica la santidad, sino el que la divina voluntad falte, que no se cumpla con los deberes del propio estado. Esto es muy importante, porque el verdadero sacrificio está en el cumplimiento de lo que Dios quiere y el cumplimiento de los deberes del propio estado al que Dios ha llamado a la criatura. Todos los estados son santos, también el matrimonio, con tal de que en él esté la divina voluntad y el sacrificio exacto de los propios deberes. Sacrificio exacto. Todo deber implica un sacrificio. Y el vivir ese sacrificio de manera perfecta, ahí está el triunfo de la voluntad de Dios. Y se queja la Virgen, la mayor parte de los hombres son indolentes y perezosos, y no solamente no se hacen santos, sino que cada quien forma de su propio estado
algunos un purgatorio y otros un infierno. Miren, aquí quiero yo hacer una salvedad muy importante, porque tal vez no se ha comprendido debidamente lo que es ese vivir en la voluntad de Dios. Y entonces se dan errores como este. Póngale a una persona, un laico, puede ser casado, puede ser soltero, pero está trabajando en su parroquia, bien sea como servidora de enfermos, bien sea en el coro, bien sea de catequista, el servicio que esté prestando. ¿Qué es lo importante? Que lo haga en la voluntad de Dios, primero que todo. Como ya dijimos, haciendo a un lado su voluntad humana para realizarlo con la voluntad de Dios. Segundo, como es un acto ya de Jesús al fundirse, entonces que tenga las mismas intenciones de Jesús. En sus actos, abrazar los actos de todas las criaturas para darle a Dios la correspondencia de amor por todo y por todos. Y ese acto realizarlo perfectamente, debidamente, realizándolo bien, cumpliendo sus deberes bien. Y está viviendo, así vive en la divina voluntad. No está, el vivir en la divina voluntad no está en lo que hacemos. A veces piensa que si haces eso, entonces ya no estás en la voluntad de Dios. Si te metes de catequista, entonces ya no estás en la voluntad de Dios. No estás en el reino. ¿Cómo así? Tenemos que aclarar esas cosas porque aquí la Virgen lo está explicando muy bien. En cualquier estado en que estemos, en cualquier oficio que hagamos, también Jesús lo dice, no está en la obra externa, está en la voluntad con que se realiza y que se haga con las mismas intenciones de Jesús. En la presentación de Jesús en el templo, dice, habiendo llegado el fin de los 40 días, mi querido niño, más que nunca ahogado en su amor, quiso obedecer a la ley y presentarse al templo para ofrecerse por la salvación de cada criatura. Eso fue un sacrificio para José, para María y para el niño. Era la divina voluntad que nos llamaba a cumplir este grande sacrificio y nosotros obedecimos con prontitud. Y aquí viene la enseñanza. Cuando el fiat divino haya prontitud en el cumplimiento de lo que quiere, pone a disposición de la criatura su fuerza divina, su santidad, su potencia creadora, para poder multiplicar aquel acto, aquel sacrificio, por todos y por cada uno. Aquí está. El fiat divino, cuando haya prontitud en el cumplimiento de lo que quiere, pone a disposición de la criatura su fuerza divina, su santidad, su potencia creadora, para poder multiplicar aquel acto, aquel sacrificio, por todos y por cada uno. Y a ese sacrificio le da un valor infinito. Ese sacrificio se constituye en una moneda de cielo, una moneda de valor infinito para negociar con Dios. ¿Qué vamos a negociar con Dios? Pagarle la deuda de otros hermanos y satisfacer por todos, reparar. Es moneda de cielo, es moneda de valor infinito. Todo sacrificio vivido en la voluntad de Dios. Cualquier estado, sean los casados, los religiosos, los sacerdotes, sea porque vivan en la parroquia o sea porque vivan en comunidad, los laicos, siempre estamos viviendo en comunidad, sea con la familia
o con la comunidad a la que se pertenece, siempre encontraremos deberes y sacrificios. ¿Qué es lo importante? Vivirlos en la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios nuestra vida, para que ella nos llene de todo lo que ella es: fuerza, potencia, luz, santidad. Y encuentre en nosotros una respuesta dócil, pronta y generosa para dar nuestro fiat en todo lo que nos pida. Y aquí nos lo dice la Virgen: en tus penas, en los encuentros dolorosos que también a ti no te faltan, cuando sepas que la divina voluntad quiere que hagas algún sacrificio, sé pronta, no te abatas. Es más, repite enseguida tu dulce y amado fiat, es decir, lo que quieres tú, lo quiero yo. Y con amor heroico haz que la divina voluntad tome su puesto real en tus penas, para que te las convierta en moneditas de valor infinito, con las cuales podrás pagar tus deudas, como también las de tus hermanos, para rescatarlos de la esclavitud de la voluntad humana. ¿Cuánto podemos hacer en estos tiempos? No desperdiciar ningún sacrificio, para hacer que entren como hijos libres en el reino del fiat divino. Tú debes saber que a la divina voluntad le agrada tanto el cumplimiento del sacrificio que le pide a la criatura, que le cede sus derechos divinos. Imagínense, la constituye reina del sacrificio y del bien que surgirá en medio de las criaturas. El bien que surgirá de ese sacrificio la hace reina. ¿Cómo nos prepara la Virgen para el sacrificio? Qué bueno que podamos aprender de ella y con ella esta vida del verdadero sacrificio, que es la muerte de nuestra voluntad humana, que es dejar reinar la divina voluntad en todo lo que ella nos dé o nos pida. Y hablando de su Hijo, dice que para Jesús no hubo pena o sacrificio que él haya vivido que no haya tenido como único objetivo reordenar la divina voluntad en nosotros. Ese fue el principal objetivo de Jesús, de todas sus penas, de todos sus sacrificios, de todos sus sufrimientos. Y nos dice la Virgen: debes tener en cuenta muy seriamente cada palabra de este libro de oro, es valiosísima. Tener en cuenta muy seriamente que bajo cualquier circunstancia, incluso dolorosa y humillante, tal vez esa es la que más nos cuenta, cuando nos humillan, cuando esa situación nos humilla, nos pone por debajo, nos somete a la burla, a la crítica de los demás. Eso es lo que más nos cuenta. Y nos dice la Virgen: cualquiera sea la circunstancia, debes hacer en todo la divina voluntad. Porque esas situaciones dolorosas y humillantes son la materia prima en la que se esconde la divina voluntad para obrar en las criaturas y hacer que adquieran su vida practicante en ellas. Ahí se esconde, para escuchar nuestro fiat. ¿Qué le pasó a Santa Bernardita en Lourdes? La Virgen la mandó a lavarse la cara y resulta que no había agua sino barro. Y ella obedeció. Y la gente se burló y le dijeron loca. Pero eso produjo el gran bien, que son hoy las aguas milagrosas de Lourdes. Y eso que sucedió
a nivel espiritual sucede, y es lo que la Virgen nos explica aquí. Cuando en todo, por humillante que sea, dejamos que reine la voluntad de Dios. Dice la Virgen que en cuanto ella se convirtió en Madre de Dios, sintió la necesidad de comunicar a Jesús, de extender esos mares de amor, de amar a todos, a una costa de grandes sacrificios. La Virgen no escatimó sacrificio. Quiso ser la primera portadora de Jesús, al precio que fuera. Y mira la lección que nos da, dice, ¿qué digo? Sacrificios. Cuando se ama verdaderamente, los sacrificios, las penas son refrigerios, son alivios, desahogos del amor que se posee. El sacrificio es alivio, desahogo, y nos invita a reflexionar. Nos dice, si tú no sientes el bien en el sacrificio, si no sientes cómo lleva consigo los gozos más íntimos, o sea, si no sientes gozo frente al sacrificio, es señal de que el amor divino todavía no llena tu alma. Y por tanto la divina voluntad no reina en ti. Porque solo la divina voluntad es la que da esta fortaleza al alma, la vuelve invencible frente al sacrificio y le da la capacidad de soportar cualquier pena, la divina voluntad. Ella es la que da la fuerza. Si no hay esa fuerza, todavía ella no reina y hay que seguir trabajando. Y esta última diapositiva con la que terminamos es bien importante. Y la Virgen es un examen que la Virgen nos invita a hacernos. Fíjense que en cada lección ella nos lleva a examinarnos. ¿Por qué? Porque quiere que le entreguemos todo eso que nos hace falta, que pongamos todo nuestro esfuerzo en vaciarnos de todo lo que estorba al reino de la voluntad de Dios en nosotros. Dice, y de esto se trata la conversión nuestra. ¿Cuál ha de ser nuestra conversión? Poner a un lado la voluntad humana y darle cabida a la divina voluntad en nosotros. Esa es nuestra conversión. Llegar a adquirir el reinado de la voluntad de Dios en plenitud en nosotros. Y la Virgen nos está enseñando esto, nos está conduciendo a esta verdadera conversión. Pon tu mano en tu corazón. Esto pues es una invitación, ya lo haré, cada una lo hará en un tiempo especial en su casa. Observa cuántos vacíos de amor hay en él. Entonces nos va a dar los síntomas de esos vacíos de amor. Primer síntoma, secreta estima de ti misma. Todavía nos creemos importantes, todavía nos duele que no nos reconozcan o que reconozcan a los otros y a nosotros no, que no nos tengan en cuenta. Eso es una secreta estima de ti misma. No lo decimos, pero allá por lo dentro se da. Es a turbarte por la más mínima contrariedad. Te enojas, reprochas, te incomodas, por dentro se te revuelve todo. Pequeños apegos que sientes a cosas y personas. Ese cansancio de hacer el bien. Empiezas a hacer el bien, pero como no lo reconocen, como te lo interpretan mal, como no te lo agradecen, te cansas. Ese fastidio que te da lo que no te agrada. Cuando no hacen las cosas que te gustan y hacen lo que no te gusta. Puede ser la comida, puede ser algo en el trabajo. Cada una de estas cosas equivale a un vacío de amor en tu corazón. Vacíos que como la fiebre te quitan la fuerza y el deseo de llenarte de voluntad divina. Qué importante, nos quitan la fuerza y el deseo de llenarnos de voluntad divina. Y si no hay deseo, ¿qué pasa? Hay desmotivación, hay despreocupación,
hay tibieza. Por eso hay que trabajar estos vacíos de amor que la Virgen nos señala. Este diapositiva es bien importante. Esto pertenece al primer apéndice del libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Cuando llenes de amor estos vacíos tuyos, ¿cómo llegarás a sentir también tú la virtud refrigerante y conquistadora en tus sacrificios? Bien, vamos a darle gracias a Jesús por esta madre, por esta maestra, cuyas enseñanzas y cuyo ejemplo nos va entusiasmando cada vez más. Que realmente nos alcance a través de la Santísima Virgen una verdadera conversión en este reino de la voluntad de Dios. Hemos sido llamados, pero tenemos que dar una respuesta pronta, sincera, concreta a Dios. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.